donde comienza con el gobierno de Alejandro Magno, donde la paideia, ya explicada por mi compañero, se vuelve enciclopedia. Además, las escuelas dejan de ser privadas y comienzan a ser públicas para los ciudadanos griegos. Además, la lectura, la escritura y el cálculo se vuelven importantes en la educación. Y por último, surge la educación superior para los griegos en la escuela a nivel educacional. Bueno, ¿quién habla? Acá, perdón que... Listo, vamos a vuelta. Me tocó la educación física, vamos a decir que la gimnasia era uno de los elementos característicos de la formación del individuo griego desde la infancia hasta la juventud. Vamos a decir también que las prácticas que se realizaban en esa época eran obligatorias y que cumplían un papel fundamental ya que eran dominantes en Grecia. Luego vamos a tener que la educación física es un aspecto esencial en la iniciación de la vida civilizada de la educación. El deporte acá, en esta época, no era visto solamente recreativo, sino que para los griegos era algo más serio. En algunas ciudades del mundo de Grecia aparece el gimnasiarca. ¿Quién era este? Que se ocupaba de realizar las competencias atléticas destinada a los niños y a los jóvenes adolescentes, dentro de un concurso del municipio. Listo. Y aparece también el deporte helénico, que dice que el deporte profesional empieza a ser diferenciado cada vez más del deporte aficionado y del deporte escolar. Tanto en la época arcaica como en la helenística, la educación física es esencialmente deportiva. Dentro del deporte helénico vamos a tener que tener muchas variantes de juegos de pelota. Todos los niños de Grecia jugaban a esta práctica, realizaban esta práctica, como la triangular, la pelota al aire inclusive, pero hay que tener en cuenta que no eran deportes verdaderos. Bueno, ahora pasamos a lo que son los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. En el año 776 a.C. fueron los primeros juegos que, estuvieron registrados oficialmente. Y bueno, esto dio de base para marcar el tiempo en la antigua Grecia. Aunque también es muy probable que la iniciación real del juego sea mucho más antigua. Bueno, a Olimpia llegaban personas de las más variadas clases y de todas las ciudades, en gran multitud. Y esto también, en Olimpia fueron partícipes numerosos personajes importantes, como fue Herodoto, filósofos como Sócrates, Platón, Pitágoras, Aristóteles y demás, y entre otros personajes muy importantes de Grecia. En los antiguos juegos, que se realizaban cada 4 años, como se mantiene hasta hoy en día, primeramente comenzó lo que es la carrera y el salto de longitud. Más tarde a eso se le agregó lo que es la lucha, el pentatlón y lo que es los lanzamientos. Acá en la imagen que tenemos a la derecha abajo, ahí representan todos los juegos los deportes que se realizaban en los Juegos Olímpicos y los que mencioné antes. Y el pentatlón es la aglomeración de 5 ejercicios o 5 pruebas físicas, como es ser la carrera, el salto de longitud, la lucha y el lanzamiento de jabalina y disco. Y bueno, la época dorada de esos Juegos Olímpicos fue del 460 a.C. al lo que es el 337 a.C., que se consideraba importante por eso de oro, porque acudían los atletas más importantes de todo el Mediterráneo. Ahora pasamos a lo que es los hitos. Si bien los griegos nos dejaron grandes aportes culturales a toda la humanidad, y bueno, acá vamos a mencionar los campos en lo que dejó una impronta, una huella muy grande. Tenemos lo que es la medicina de la antigua Grecia, la filosofía, que acá podemos nombrar
las ideas filosóficas de Sócrates, quien fue que también, gracias a él, se debe lo que se conoce como el método de la mayéutica, y sus alumnos como son Aristóteles y Platón. Con respecto a la política, Grecia se destacó por crear un sistema de gobierno que hoy se lo conoce como democracia. Esto hizo que le permitió a Grecia que pudiera avanzar en diferentes sentidos y que generalmente esta forma de gobierno es muy utilizada por casi la mayoría de los países del mundo. Bueno, con respecto a la arquitectura, dejó un legado de ciertos patrones arquitectónicos muy característicos de esa época y que se ven en evidencia a través de los monumentos que fueron realizados a lo largo de toda Grecia. Creo que nos quedan 5 minutos, creo. Metamos. Bueno, dentro del ojito de la antigua Grecia vamos a encontrar a las ciudades más importantes o principales que se destacaron, donde podemos encontrar Macedonia, Esparta, Corino, Atenas, Mileto. Y también tenemos a las personas que fueron importantes o se destacan en la antigua Grecia, que bueno, vamos a encontrar a los filósofos Platón, Aristóteles, Pitágoras, Homero, Alejandro Magno. Bueno, por último vamos a tener las batallas entre más famosas en la antigua Grecia, como la guerra de Lelantina, que se enfrentaron las polis de Calcis y Eretria, donde se pelearon por apoderarse de la llanura lelantina, ya que era un lugar propicio para conseguir alimento. Luego estaban las guerras médicas, que fue entre los griegos y los persas. Fue un enfrentamiento masivo debido a la cantidad de personas que se enfrentaron. Después tenemos la guerra de Peloponeso, donde se enfrentaron las polis de Atenas y Esparta. La batalla de Termópilas, que fue en el desfiladero de Termópilas, donde 300 guerreros espartanos vencieron a las fuertes tropas persas. Y por último la guerra de Salamina, que fue en el 480 años antes de Cristo, donde se enfrentaron las fuerzas navales persas contra las fuerzas navales griegas que tenían a Atenas en la cabeza. Y por último la batalla de Corinto, donde Roma vence a Grecia y se termina el imperio griego. Vamos. Muy bien. ¿Dejo de compartir pantalla? No importa. Vamos al grupo de corrige. ¿Cuántos minutos te quedan a vos que te dicen? No sé. ¿O no apareció todavía? No me pareció, pero como era Listo. media. Vamos con el grupo de corrige. De acuerdo a lo que habíamos hablado, deberían decir de cada cosa, de cada aspecto, lo que creen que se puede agregar o reafirmar. Tienen 8 minutos más o menos en total. Dale, sí. Bueno, yo voy a empezar con la parte de lo que dijeron sobre la política. Bueno, me pareció que estaba bastante completo, o sea, nosotros teníamos la información muy similar, así que de eso no puedo agregar mucho. Sí, una parte personal a mí de las presentaciones, los PowerPoint, que capaz estaba muy escrito o parecía muy escrito, ustedes igual decían mucho más de lo que estaba, pero sí capaz a poner más imágenes o de lo que van hablando y poner más imágenes y ir como relacionándolas. Y después la forma de expresar me pareció que estuvo muy buena en todos, como la fluidez, la seguridad que tenían. Y nada, no puedo agregar mucho de la política porque me parece que está bastante completo. Así Listo, que... vamos a otro. Bien, Pili. Yo puedo... bueno, Como quieras. me da igual, dale. Dale, en la parte económica yo nomás que agregaría era que, no lo dijiste Juan, en que usaban monedas de plata, que solamente era como hacían ese intercambio, y que las sacaban de minas, y después, que la situación geográfica era beneficiaba mucho la parte económica, porque las tierras eran muy fértiles, ya que se trabajaba mucho con agricultura, digamos. Pero eso nomás. Bueno. La presentación también opino lo mismo que Pili. Vale.
¿Quién sigue? Bueno, y de la organización social podrían agregar que, bueno, los habitantes de la polis no eran todos iguales, porque se dividían en ciudadanos que eran libres, tenían derechos y formaban la asamblea. Los extranjeros se dedicaban al comercio y a la artesanía, las mujeres eran subordinadas por un varón y los esclavos trabajaban en la agricultura, la artesanía o en el servicio doméstico. Eso es como para agregar. Y también de la presentación pienso que estuvo bien y que eso de de poner más palabras claves y no tanto texto para que a ustedes también se les haga más fácil, pero es Bárbaro. Y en la educación, Muy si no mal. escuché mal, cuando nombraron los tipos de educación, me parece que no nombraron la educación que era llamada heroica o caballeresca, creo que era caballeresca. Esa era la primera de todas y no la nombraron, me parece. Y comenzaba con la antigua Grecia, con la cultura cretense. Y después le podrían agregar, comparando por ahí con el trabajo nuestro, un poco del Hace concepto. hace clic en educación, entonces vemos. Ahí está. Dale. Un poco del concepto de escuela, de lo que era la escuela en esta época, y un poco de la historia de la educación en la antigua Grecia. Por ahí comparando información, nosotros teníamos abundante información en la educación, por ejemplo. Y Bueno, después con el... agregalo porque tenemos tiempo. ¿Qué pensás? Bueno, Sintéticamente, pero agregalo. de historia, por ejemplo, de la educación en la antigua Grecia, que se transmitía a través de la tradición oral y escrita, que estaban los grandes pensadores, que eso sí lo dijeron: Aristóteles, Platón, Sócrates, que ellos habían inventado los sistemas educativos trascendentales. Y bueno, y después que en este periodo la educación